comenzando ya con las presentaciones de la tarde. Tenemos a continuación un tema que se denomina, o digamos la temática que va a englobar la próxima exposición es Facility Management 4.0. ¿Por qué, cuándo y cómo implementar BIM para la gestión de las instalaciones? A cargo de Estudio S, y el disertante es Sebastián Sanabria, que es arquitecto y magíster en Administración de Empresas por el IEM. Posee certificaciones en Project Management, metodologías ágiles, Revit Arquitectura y MEP en Dynamo, y es consultor UBIM. Tiene más de 10 años de experiencia internacional en construcción virtual, especialmente en la implementación de la metodología BIM. Fundó en 2014 Estudio S y actualmente ejerce como director general y director de Link Studios LLC. Sebastián, tenemos por ahí, te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Me escuchan adelante. bien? Todo bien, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, mi pantalla también la pueden ver sin problema, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. Ahí te vemos. Bueno, como mencionaban perfecto, en la presentación, soy el arquitecto Sebastián Zanabria, director general de Estudio S, consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, líder de estandarización y normativa de BIM Forum Uruguay e integrante del comité BIM de UNIT. Voy a comenzar con una muy breve presentación de Estudio S, luego ya nos metemos en el objetivo de la conferencia de esta tarde, que es entender por qué la metodología BIM es la clave o la consideramos la clave para una gestión eficiente de las instalaciones. Entonces, Estudio S es una empresa de tecnología que está especializada en servicios BIM. Buscamos principalmente ayudar a los arquitectos, a los ingenieros, a las constructoras, a los desarrolladores inmobiliarios y a los agentes de Facility Management a mejorar su productividad. Esto lo hacemos a través de un sistema que permite aumentar la capacidad de producción de forma inmediata. Es un sistema que garantiza la calidad y además garantiza el cumplimiento siempre de los plazos. Este sistema fue diseñado gracias a nuestra experiencia en base a más de 9 años trabajando para el mercado internacional, y hoy en día lo llevan adelante profesionales de toda Latinoamérica. Tal es nuestro foco y obsesión con el tema de la calidad que desde 2021 estamos certificados en la ISO 9001. En estos 9 años hemos desarrollado más de 4 millones de metros cuadrados en BIM. Hemos participado en proyectos de más de 12 países, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Australia, España y varios de los países de Latinoamérica. En Estudio S realizamos todos los servicios relacionados con la metodología BIM, modelado de arquitectura y todas las ingenierías, modelado a partir de 9 puntos, Scan to BIM. También desarrollamos proyectos ejecutivos, realizamos análisis de interferencias y en los últimos años nos hemos vuelto especialistas en la realización de modelos para operación y mantenimiento. Y es por esta experiencia que me pareció buena idea en este encuentro compartirles nuestros conocimientos al respecto del Facility Management. Entonces, quiero empezar con lo siguiente. ¿Qué tienen en común todos estos problemas? Costos de mantenimiento que están fuera de control, mala e ineficiente usabilidad de los equipos, falta de agilidad en la resolución de los problemas, decisiones incorrectas, incumplimientos normativos y, sobre todo esto, además, falta de control sobre lo que realmente se está haciendo. Bueno, nosotros identificamos que el problema o la causa raíz de todos estos problemas es que se producen por la falta o por la inadecuada información. Al no tener información correcta o necesaria cada vez que se requiere hacer un trabajo, hay que ir y recabar la información, compararla con lo existente, verificarla, hacer cateos, validar, buscar lo que esté faltante. Es por esto que hoy, en esta conferencia, les quería transmitir esta idea, que la metodología BIM es la clave para la gestión eficiente de las instalaciones, y ahora voy a explicar por qué. Ya sabemos, y obviamente estuvimos todo el día recorriendo diferentes ángulos, lo que es la metodología BIM, y ya muchos de ustedes ya hace años que están trabajando en esto y que lo tienen presente, pero sabemos que es una metodología de trabajo colaborativo y que es a partir de un modelo de información 3D que va a acompañar el ciclo de vida de los proyectos. Es decir, la parte de diseño, la parte de planificación, diseño, construcción y operación y mantenimiento. En definitiva, esta metodología tiene como objetivo, y esto lo dice la norma ISO 19650, poner a disposición de los tomadores de decisión la información correcta en el momento adecuado. Eso es, digamos, el objetivo principal que tiene toda esta metodología.
Pero también, más allá de la definición abstracta, hay otra forma de explicarlo y de explicar qué es la metodología BIM que la utilizo bastante. Y es considerar los modelos de información como bases de datos tridimensionales y colaborativas. Imaginemos que cada elemento, como vemos en la imagen, cada elemento, cada entidad de un edificio, una puerta, una ventana, un inodoro, imaginemos que esos elementos los identificamos en una planilla de Excel, en una fila, y cada uno de esos elementos es una fila independiente. Por otro lado, tenemos las columnas, que en definitiva vamos a tener tantas columnas como sean acordadas. Estas columnas son la cantidad de atributos, de información que le vamos a asignar a cada uno de estos elementos o entidades. Entonces tenemos una fila para una puerta y que tiene asociadas diferentes columnas, una columna de marca, una columna de modelo, una columna de fecha de instalación, otra de precio, otra de materiales, y todos los atributos que sean acordados que se le debe incorporar porque aporta valor esa información. Y así es como construimos esa base de datos o esta base de datos tridimensional. Y al tener una base de datos, ahí empezamos a explotar las posibilidades que tenemos. Las posibilidades de análisis pasan a ser infinitas. Las podemos conectar a cualquier tipo de aplicación o las podemos integrar de la manera que más nos convenga para el caso de negocio, para la empresa, para la institución, para el organismo público. Pero también una tercera forma de verlo, y que también lo hace muy claro de entender el tema del BIM, que es pensarlo como un gemelo digital. Un gemelo digital, en definitiva, captura la geometría del elemento físico, pero lo más importante es que tiene el ADN del elemento físico. Es decir, vamos a tener información sobre sus características, sobre su comportamiento, y esto es lo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Nos va a permitir ser más eficientes. Como vemos en estas imágenes que son representativas de uno de nuestros proyectos, tenemos una instalación física construida y su equivalente digital. Y en la planilla que vemos abajo a la izquierda, podemos visualizar algunos de los tantos atributos que le podemos asignar a esa entidad. Entonces, en resumen, podemos ver que BIM es gestión de información. Y hablamos, o les comentaba al principio, y mencionaba solamente algunos de los tantos problemas que surgen por la falta o por la inadecuada información. Es por esto que, en definitiva, el BIM se presenta como el medio razonable para obtener una mayor eficiencia, para reducir costos, para obtener mejoras de desempeño, reducir los tiempos de respuesta a las incidencias y también en el tema de gestión y facility management, el tema de las negociaciones con los proveedores. Además, no quería hablar de todo esto sin tocar un poco los números, porque siempre es importante también intentar bajarlo a casos concretos. Entonces, nosotros pudimos ver, y lo comparamos con algunos de nuestros proyectos, algunas conclusiones que salían de un libro que les voy a presentar ahora, que donde se mencionaba que la implementación de la metodología BIM generaba reducciones de costos hasta el 20%, una rentabilidad hasta el 64% y un payback, es decir, un retorno de la inversión de máximo 2 años. Eso nosotros lo pudimos identificar, o por lo menos está presentado en este libro que ya tiene bastantes años, que es BIM for Facility Management. Y lo que hicimos fue compararlo con uno de nuestros casos de negocio, era un edificio corporativo de casi unos 30.000 metros cuadrados. Y lo que hicimos fue básicamente tomar la inversión inicial bruta, que en este caso eran $70.000. Luego consideramos el ahorro que se iba a obtener por la recolección de la información de una forma tradicional y el ahorro que se iba a generar por el aumento de productividad en la gestión de las órdenes de trabajo, y además le agregamos el ahorro que se iba a generar por un mejor desempeño de los equipos. Todo esto basado en indicadores y en métricas que están tomadas a partir de este libro. Estos números, además, los calculamos en un periodo de 25 años, tomando como referencia un periodo razonable para lo que es la operación y mantenimiento, y lo trasladamos a un valor actual neto. Y ahí es donde llegamos a la validación de los números, obviamente trasladados y geolocalizados a lo que es nuestra región, de la rentabilidad del 64% y del retorno de inversión de 2 años. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, evidentemente
es algo bastante complejo, ya que estamos hablando de todos los activos de las infraestructuras o de los edificios o de la instalación que corresponda, pero hay algunos principios que son fundamentales para que esto efectivamente pueda funcionar. El primero, y creo que es el más importante, es trazar el norte, saber hacia dónde vamos, saber cuáles son las necesidades. Y eso es en definitiva lo que en nuestra metodología BIM se llama ley R, que son los requerimientos de información que establece la parte contratante, es decir, el cliente. Segundo punto, vamos a necesitar para la operación y mantenimiento, en general, modelos as-built. Pueden ser con mayor o menor precisión, pero vamos a necesitar tener las instalaciones existentes. Y con esto de mayor o menor precisión, tenemos principalmente dos alternativas de lograr estos relevamientos. La primera, que genera mayor precisión y toma más tiempo, es a través de nube de puntos, o escáner láser, escáner líder o tecnología líder. Y la segunda es a través de lo que es el relevamiento manual. Como tercer principio fundamental, vamos a necesitar integrar todos los datos que fueron establecidos en el primer principio, que eran los requerimientos de información. Inventarios, datos de mantenimiento, costos de la infraestructura. Y para esto, la recomendación que les queremos trasladar es que sigan un estándar internacional que se llama COBIT. De esa manera, toda la información queda estructurada y organizada jerárquicamente. Como cuarto principio, para poder tener una integración bastante fluida con toda esta parte de Facility Management, recomendamos que sea tomado en cuenta el software de Facility Management que tenga una vinculación y una compatibilidad con la metodología BIM. Si no, se pueden hacer ajustes, pero evidentemente se van a desperdiciar recursos y se va a desperdiciar inversión. Y como último punto, que en realidad es más para el futuro, una vez que ya hicimos la construcción inicial del gemelo digital, es la actualización continua, que no es nada menor, porque la base de toda esta metodología y de toda esta lógica de funcionamiento es que la información no solamente está disponible en el momento adecuado para tomar las decisiones que necesitamos, sino que además esa información es veraz y que todos los agentes que estamos involucrados confiamos en que ese repositorio de información, ese modelo, tiene información veraz y actualizada. Entonces, si perdemos la actualización a medida que vamos haciendo reformas, a medida de que se van generando incidencias, no se actualiza este modelo digital, evidentemente pierde credibilidad y pasa a quedar obsoleto. Además de los principios, le quería también trasladar algunas recomendaciones en base a la experiencia que hemos venido capturando. Primero, como les decía, como principio número uno, la importancia de la definición de los requerimientos de información. Bueno, acá lo que digo es, también, más allá de la importancia, definan con cuidado los parámetros o los atributos que se van a incluir en los modelos de información. En la Latinoamérica hay una tendencia a que quienes contratan o quienes solicitan estos modelos siguen o solicitan seguir el estándar chileno de BIM. Este estándar es de muchísimo valor y nos ha dado bases fundamentales para la implementación de la metodología en varios de los países de Latinoamérica y sin duda es documentación de referencia. Sin embargo, quienes solicitan muchas veces se olvidan de incluir, además de lo que es el estándar, los requisitos que realmente ellos necesitan. Entonces terminan obteniendo un modelo con mucha información que no les termina siendo de utilidad. Entonces, hay que tener cuidado no solamente con definir lo que se pide, sino que definirlo con conciencia. Segunda recomendación, hay que ser muy ordenados en lo que tiene que ver con la estructuración de la información. Desde el inicio, nombre de archivos, nombre de carpeta, formatos de intercambio, captura, cómo se va a capturar la información, cómo se va recopilando, cómo se va a ordenar. Este tipo de proyectos en general, todos los que tengan relación o que ya se estén pensando para una etapa de operación y mantenimiento, generan mucho volumen de información. Y si no se controla, se puede generar muchísimo retrabajo cuando está finalizado los proyectos. Y obviamente, como les decía, la pérdida de recursos que no es lo que buscamos. Como tercer punto, si no tienen mucha experiencia trabajando en lo que tiene que ver con 9 puntos o Scan to BIM, les recomiendo que sigan las instrucciones que le dejamos a disposición en la web del Estudio S y que pueden acceder a ellas a través de escaneando el código QR, que es un artículo bastante corto,
pero que dice algunos principios fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con nube de punto y que les recomiendo la lectura. Cuarto punto, cuando los modelos BIM para Facility Management deben ser además modelos as-built, es crítico que se tenga un control sobre el peso de las entidades que vamos a colocar dentro de estos modelos. Por ejemplo, dentro de un modelo Revit, la familia de Revit. Con esto me refiero a que hay que tener cuidado, porque a veces, por ejemplo, nos han solicitado modelado de losas radiantes, de toda la cañería de la losa radiante, o modelado de otro tipo de conductos que realmente no hacen o no le agregan un valor significativo a lo que es esta gestión de información. Y sin embargo, en contraposición, lo que generan son archivos de mucho peso, muy robustos a la hora de manipularlos, y evidentemente eso dificulta y es una barrera de entrada adicional para aquellos que van a estar operando estos modelos de información en el correr del tiempo. Y por último, eliminen toda la información que no esté validada, para evitar que se tomen decisiones incorrectas a partir de esa información que está colocada. Siempre recomendamos, es preferible no tener la información que tener la información de forma incorrecta. Y entonces, yendo a lo concreto, específicamente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en general nos vamos a enfrentar a dos situaciones. Por un lado, tenemos todos los edificios que ya están construidos o las infraestructuras que ya están construidas, y por el otro tenemos los proyectos nuevos o los que se están construyendo. En el caso de los que ya están construidos, lo que podemos hacer es una digitalización de los activos a partir de planos existentes, relevamiento fotográfico, relevamiento visual y la documentación existente. Con estos insumos lo que vamos a hacer es crear los modelos digitales y se va a integrar toda la información en un único sitio. En este escenario lo que no vamos a poder tener digitalizado, y es lógico, y menos con precisión, es lo que no se ve, porque ya está cubierto. Entonces, de todas formas, vamos a poder tener muchos activos que sí los vamos a poder gestionar de una forma mucho más eficiente. Y además, a medida que se van haciendo remodelaciones, mantenimientos y se van haciendo, digamos, diferentes tipos de intervenciones, se puede ir complementando ese gemelo con información más precisa de aquellas zonas que no se estaban viendo. Lo positivo de este escenario es que, del escenario de crear modelos as-built o para facility management a partir de edificaciones que ya son existentes, es que genera mucho menor inversión que hacerlo de cero, porque también hay cosas que no las vamos a estar, digamos, modelando, y también genera menor tiempo. O sea, se puede lograr un modelo de información en menos tiempo. Pero obviamente lo que vamos a tener en contraposición es menos precisión y menos rentabilidad de la metodología BIM, porque hay muchos usos BIM que no los vamos a poder tener. Y en ese otro escenario tenemos los nuevos proyectos o aquellos que están en etapa de construcción pero recién iniciada. Ahí podemos ampliar el alcance BIM y utilizar realmente el concepto de construir antes de construir. Es decir, podemos empezar a realizar simulaciones, podemos empezar a realizar situaciones, a simular situaciones, podemos, por ejemplo, evidentemente hacer la parte de detección de interferencias o la planificación de obra, estar mirando 2, 3 semanas para adelante qué es lo que va a pasar y ver si es la mejor decisión o la mejor estrategia ir por esos caminos. Y además podemos acompañar la obra con un escáner LIDAR, lo que nos va a permitir tener un relevamiento de alta precisión, que luego en la operación nos va a entregar un gran valor porque tenemos realmente información veraz. Este escenario va a requerir una mayor inversión económica y mayor inversión de tiempo, pero vamos a obtener a cambio una mayor rentabilidad porque vamos a utilizar los modelos para más uso, vamos a tener mayor precisión y también mayor información. Entonces, para que se entiendan mejor estos procesos que les acabo de mencionar, estas recomendaciones y un poco los principios que hablaba, y tener un primer acercamiento para aquellos que no han empezado a realizar modelos para la etapa de Facility Management, hoy les quería compartir 3 de los casos que hemos realizado. En el primero, en este caso, nos enfrentamos ahora demora un poquito en cargar, ahí ya empezó, nos enfrentamos a las oficinas del piso 6 del Palacio de la Luz de UTE, que es el agente de energía de Uruguay, y el alcance fue digitalizar todos los activos a nivel geométrico y de información, principalmente de eléctrica y de iluminación. El proceso, en este caso, que era lo que mayormente les quería comentar, fue
modelar las disciplinas a partir de las builds realizado en DWG. Y además utilizamos apoyo fotográfico para poder complementar la información. Luego de que teníamos los modelos, se compartió con la constructora, que era la encargada de llevar adelante la obra, planillas colaborativas, planillas de Google Drive, donde ellos debían cargar la información de las diferentes entidades que nosotros habíamos identificados. En este caso, los campos de información necesarios fueron claramente especificados por UTE, por lo cual no hubo que invertir esfuerzo en la definición de estos campos. Cuando la constructora completó la información de los diferentes campos, realizamos la incorporación de estos al modelo nosotros y nuevamente se realizó una configuración y finalmente terminamos entregando un modelo IFC con toda la información incorporada. Como resultado, se logró un modelo de información que tiene toda la información como acabo de decir, que es necesaria para operar, pero además es un modelo que es muy liviano, muy fácil de manipular y además muy fácil de extraer información si la queremos utilizar para otros fines. El desafío que tuvimos acá en este caso fue el modelado as-built a partir de archivos CAD. Como les decía, no eran archivos de precisión y en su lugar podríamos haber partido de una 9 puntos. En este caso hubo que invertir mucho tiempo en todo lo que tenía que ver con la revisión de las imágenes, la compatibilidad, que estén todos los puntos, habían puntos que no estaban cubiertos. Y aún así, la precisión, por más que nos esforzamos mucho en la parte geométrica, aún así la precisión no se puede garantizar al 100%, la precisión geométrica. Por otro lado, tenemos este caso de que es una sala de bombas de incendio de una refinería. El alcance que vamos a ver ahora consistía fundamentalmente en digitalizar todos los activos a nivel geométrico y a nivel de información. El proceso en este caso consistió en realizar el relevamiento geométrico de la instalación a través de un escáner LIDAR, que este escáner nos iba a entregar, nos fue entregando diferentes nubes de puntos y posteriormente se crearon los modelos BIM de las disciplinas directamente en Revit. Una vez que tuvimos mapeados todos los activos, definimos los campos de información que iba a tener cada uno de esos activos. Luego se rastreó la información y se la fue incorporando. Cuando se tuvo la geometría y la información completa, se realizó la configuración para la exportación en IFC y también en formato COVID. Como resultado, se terminó logrando un modelo de información que, como ven, tiene todas las fuentes de información integradas. O sea, recién veíamos PDFs, fichas de instalación, veíamos todos los atributos que tenían las válvulas y que en definitiva a la hora de operar reduce significativamente los tiempos de búsqueda, y más en una instalación que tenía muchísimos años. Además de mejorarse la visualización, como pueden ver, el recorrido se hace de forma muy sencilla. Los entregables en este caso fueron también formatos nativos de Revit, modelos IFC y, como les mencionaba, la planilla COVID. El desafío principal que tuvo este proyecto fue que habían activos que tenían, y eran la mayoría que tenían más de 20 años, por lo cual su información era muy difícil de obtener. Es decir, que la parte de recopilación de información para poder localizarla en un modelo único de información fue realmente tediosa y un esfuerzo bastante más grande que la parte de modelado. Pero en definitiva, ese esfuerzo que se invirtió para poder, digamos, unificar la información, cuando no se tiene así, cada vez que pasa algo, se tiene que ir a explorar todas las diferentes fuentes y ir a identificar, y evidentemente eso es pérdida de productividad. Este último caso, tenemos la digitalización de un edificio de viviendas, es decir, vimos uno corporativo, vimos una refinería más industrial y ahora hicimos esto también para un edificio de viviendas de más de 28.000 metros cuadrados. El alcance en este proyecto fue básicamente digitalizar todos los activos a nivel geométrico, a nivel de información, para poder realizar la operación y mantenimiento, ya que había muchas partes, sobre todo de amenities y de espacios comunes, que iban a ser tratados también en una lógica un poco similar a la de un hotel, por lo cual va a haber un equipo de mantenimiento muy activo quien va a necesitar acceder a la información. El proceso en este caso consistió en hacer el seguimiento de obra con la tecnología LIDAR. El equipo de escaneo iba accediendo a los diferentes niveles a medida que se iba avanzando la obra o la etapa de rústico, por ejemplo, estaba terminada, hacía un primer relevamiento y luego, después de los emplacados y terminaciones, volvía a relevar. Es decir, más o menos en general hacíamos 2 relevamientos para cada uno de los niveles. En algunos casos, alguno más por alguna molestia o alguna zona que no había salido muy clara. Perdón. En la medida que se iban recibiendo los relevamientos,
nosotros íbamos creando los modelos, fuimos creando los modelos de las diferentes disciplinas. Una vez que tuvimos mapeados todos los activos, que los pudimos extraer, evidentemente, de una forma muy sencilla del propio modelo, lo que fuimos haciendo fue creándolos, digamos, ir recopilando esa información que fue ordenada desde el principio e ir insertando esa información a lo largo digamos, del proceso. Entonces, en la medida que se iba recibiendo los reglamentos, se fueron creando los modelos de las diferentes disciplinas. Y una vez que tuvimos mapeados todos los activos, definimos los campos de información que iba a tener cada uno y hicimos la incorporación de esa información. Luego, digamos que teníamos toda esa parte de información incorporada y los campos de información ya identificados y teníamos la parte geométrica también consolidada, ya empezamos a hacer la parte de exportación IFC y exportación COBI para hacer esa interoperabilidad con posibles otros software de operación y mantenimiento. Como entregables finales tenemos los modelos IFC, además del Revit, las planillas COVID que les decía y obviamente todo tipo de información que va a ser necesario para la parte de operación y mantenimiento. Lo que sí me gusta para cerrar, comentarles en este caso, que les comentaba que fue un seguimiento durante la obra, que hay algunos, o sea, hoy también por la escala del proyecto, hay algunos retos significativos que les quería comentar para que tengan presente. Primero, obviamente, acá nos enfrentamos con una falta, no total, pero sí falta de definición de la información que iba a tener cada una de las entidades no estaban definidas desde el comienzo, con lo cual ahí eso nos generó cierto retrabajo, nos está generando cierto retrabajo que bueno, hay que tener presente cuando se arranca con información ya identificada o ya se sabe lo que se va a pedir, el proceso es mucho más ágil. También en cuanto al relevamiento de las 9 puntos en simultáneo con el avance de obra, eso generó varios intercambios porque había que coordinar muchos actores, la gente de escáner, la gente de obra, nosotros, y obviamente en esta escala el cronograma se hacía bastante complejo. Y la gestión de archivos de gran tamaño, ya ven esto, teníamos todas las instalaciones modeladas, evidentemente esto es un archivo bastante denso de manipular, eso hizo que hubiera que hacer una estrategia de organización de los diferentes contenedores de información bastante, digamos, grande y que generara, que tuviera una ingeniería en sí mismo. Y lo último es la cantidad de información que se le iba a incorporar cada vez o sea, teníamos muchas fuentes de información para diferentes entidades, con lo cual, evidentemente, el volumen, es todo un desafío y fue todo un desafío gestionarlo de forma eficiente. Entonces, cierro nuevamente con la idea fundamental que hoy les quería transmitir, que es que, en definitiva, ya pudieron ver toda la lógica de razonamiento de por qué BIM, en definitiva, lo consideramos como la clave para una gestión eficiente de las instalaciones, además de todos los atributos que nos puede otorgar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En el caso que necesiten ayuda para implementar BIM, tanto para la parte de Facility Management como para cualquiera de las otras etapas, obviamente tienen mi información a disposición, pueden escanear el QR y se contactan directamente conmigo y si no me escriben por LinkedIn o por cualquier red social. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, muy amable por toda esta información.